Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy, pues nos toca ver un tema acerca de genética, el poder de la genética y la genómica, avances que transforman la práctica ginecológica y reproductiva. Nuestro ponente es el doctor Cristian Suriel Martínez Arano. Es médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en genética médica por la UNAM en el Hospital General de México. Cuenta además con un máster en genómica humana de precisión por la Universidad Internacional de La Rioja en España y está certificado por el Consejo Mexicano de Genética Humana. Actualmente se desempeña como director médico de Nanolab, Centro de Genética Integral, donde lidera proyectos enfocados en el diagnóstico y medicina de precisión. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle a la doctora Guerrero por la invitación, a la Sociedad Médica del Ángeles Pedregal por esta gran invitación que nos hacen para que podamos tener esta charla tan apasionante. Realmente es algo que a mí me apasiona mucho, hablar de reproducción y genética y todo lo que tenga que estar implicado con la ginecología. Recuerdo desde ser residente, pues evidentemente en mis clases de biología molecular, cuando veíamos cuestiones del desarrollo embrionario y todas las implicaciones que estas podía tener justamente en patología, bueno, pues qué les puedo decir, realmente es algo que me súper apasiona, así que comenzamos con la plática y con todo gusto al final podemos ver todas las preguntas y responderlas con todo el gusto. Muy bien, comentarles que Nanolab es un centro de genética que tiene más de 14 años de experiencia justamente en el diagnóstico genético y que ofrece servicios de salud enfocados en justamente la medicina personalizada, la prevención y pues nuestro objetivo como centro de genética, y siempre lo hemos dicho, es hacer que la gente entienda, las personas, la importancia de la genética en el día a día y no solo eso, la importancia de la genética en los diagnósticos, la importancia de la medicina molecular, de llevar un paso más allá y llegar a la medicina personalizada. Entonces, es hacia donde caminamos con un gran grupo de biólogos moleculares liderados por nuestra directora general, la doctora Gloria Queipo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Me gustaría empezar con esta diapositiva para contextualizar justamente el papel que tiene la genética y la genómica en la reproducción y en la ginecología. ¿Por qué? A mí me parece desde mi particular punto de vista que desde el punto de vista genético es aquí en donde podemos cerrar perfectamente el círculo para los abordajes de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nos permite la prevención, nos permite el diagnóstico de enfermedades genéticas, nos permite identificar causas de infertilidad, optimizar tratamientos de reproducción asistida. Y como pueden ver en esta diapositiva, lo que me gustaría que viéramos es que justamente podemos tener este tipo de estudios en cualquier etapa de la parte de la reproducción, desde la parte preconcepcional, la parte preimplantación, la prenatal, la postnatal. Y siempre lo que más me agrada de todo esto es que tenemos tenemos, ya saben, el por qué, el cuándo y el qué o el para qué. Esto es lo que nos permite justamente tener un diagnóstico molecular muy complejo, técnicas muy robustas, porque realmente las podemos dirigir e individualizar pues a cada caso que nosotros nos estemos enfrentando. Es por eso que la genética y la genómica juegan un rol fundamental en la medicina y pues en la medicina de la reproducción, en la ginecología no es la excepción. Así que sin más preámbulos, entremos a qué tipo de estudios podemos nosotros ofertar. En la etapa preconcepcional es súper importante hablar de algo que es el panel de portadores. Hay que recordar que nosotros somos portadores de al menos 10 a 15 genes que están mal escritos o que tienen mutación, que nosotros no van a generar nada. ¿Por qué? Porque tenemos la otra copia, pues que digamos hace la función de la proteína y no tiene ninguna implicación. Pero cuando nosotros, sin saberlo, nos reproducimos con una persona que tiene una mutación en el mismo gen, esto cambia y entonces la descendencia sí puede tener ciertos riesgos, desde que sean completamente sanos, de que sean portadores como los papás o bien que ellos sí presenten la enfermedad. Hay otras condiciones muy particulares que son las enfermedades ligadas al X, en donde evidentemente
pues la madre o las mujeres no son afectadas. ¿Por qué? Porque tienen el otro X que hace la función y que compensa la dosis del X que tenga la mutación. Pero en los hombres que solamente tenemos un X, evidentemente esto cambia y entonces aquí se presenta la enfermedad en la descendencia del sexo varón. Un ejemplo muy interesante es la fibrosis quística. Todos hemos escuchado hablar de la fibrosis quística, esta enfermedad que es más en los europeos, en los judíos, pero se sabe que en población general, la población general, 1 en 25 son portadores de fibrosis quística. Y digo son, que evidentemente yo ya tengo mi panel de portadores y yo sé que no soy portador para fibrosis quística. Entonces, este es el rol que juega y la importancia que tiene el panel de portadores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque evidentemente no nada más tenemos que llegar y decir, bueno, estás en etapa preconcepcional, hazte un panel de portadores. Evidentemente, en el 2023, el Colegio Americano de Medicina Genética y Genómica normó un poco esto. ¿Por qué? Porque al principio se hacía un poquito a discreción. ¿Y cómo se hacía esto? Pues bueno, en el contexto histórico, antes los paneles de portadores eran un poco más pequeños. ¿Por qué? Porque estaban dirigidos a poblaciones en específico, europeos, judíos, americanos. Evidentemente sabemos que hoy ya esta parte ya no es tan preservada y evidentemente las etnias empiezan a mezclarse unas entre las otras. Entonces, ¿qué desarrollaron ellos? Un sistema que se conoce como FIERS. Y este sistema lo que te dice es, dependiendo del nivel en el que estés, qué FIERS en qué FIERS estés, qué enfermedades pues tú vas a censar. En el FIERS 1 nos dice que justo fibrosis quística, atrofia muscular espinal y el riesgo de base con base a la etnia de cada persona. Adicionalmente, cuando nos vamos al FIERS 2, te dice, censas todo lo que viene en FIERS 1 más enfermedades que tengan frecuencia de menos de 1 en 100. En FIERS 3 nos dice todo FIERS 1, todo FIERS 2 y además vas a censar enfermedades que tengan frecuencia menos de 1 en 200 y las enfermedades ligadas al X. Esto es súper importante, las ligadas al X. Y FIERS 4 incluye todo esto y pues ya cada laboratorio, puede poner a discreción lo que considere que es importante. ¿Qué nos dicen ellos? Que evidentemente este screening, lo primero es que es universal, que se le debe de dar a todas las personas que estén en planeación de embarazo y súper importante, que sea un FIERS 3. ¿Vale? Entonces, lo recomendado es que nos quedemos aquí porque muchas veces cuando nos vamos acá, la información que obtenemos ya es demasiada y a veces la accionabilidad se vuelve más complicada si no estamos con el equipo multidisciplinario que se necesita. Evidentemente nos dice que el enfoque debe ser étnico y poblacionalmente neutral. ¿Por qué? Como les comenté en el contexto histórico, antes era difícil que las poblaciones se pudieran mezclar unas con las otras. Hoy por hoy esto es más común. Entonces, muchas veces lo que se genera es que justamente las personas no saben más bien de su origen étnico y eso genera un desequilibrio en la población. Por eso dice que tiene que ser poblacionalmente neutro y es por eso que ellos usaron este sistema FIERS para normar todo lo que es el panel de portadores. Ahora bien, este es un estudio de panel de portadores que nosotros hicimos este año en un paciente caucásico. Hicimos el estudio de panel de portadores en donde nos piden que veamos específicamente el gen que tenemos aquí abajo, que es TYR. Este gen está relacionado con una enfermedad que se conoce como albinismo oculocutáneo, ¿vale? Entonces, nos piden lo que encontremos más especial enfoque en este gen. ¿Por qué? Porque la pareja del paciente se había realizado un panel de portadores previos y había salido con una variante en TYRX, ¿vale? Como pueden ver aquí en la clasificación, nosotros lo pusimos como alelo hipomórfico o variante de riesgo con penetrancia baja. ¿Por qué? Si nosotros revisábamos las bases de datos poblacionales, esa variante nos aparecía como una variante probablemente benigna. Cuando la vimos de primera vez dijimos, ok, no pasa nada, es una variante probablemente benigna y pues evidentemente no hay un riesgo en que se presente en la población. Posteriormente, con el equipo de análisis bioinformático, del cual yo también formo parte, hicimos una búsqueda muchísimo más avanzada y encontramos que esta variante, cuando se encuentra con otra variante en el cromosoma de la otra pareja, genera un albinismo oculocutáneo, digamos que con un fenotipo leve. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, en los artículos encontramos que
se debería de censar esto en población caucásica, porque puede ser que evidentemente por los rasgos del fenotipo que ellos tienen, a lo mejor tienen albinismo oculocutáneo subdiagnosticado, porque esta variante, al pensar que es benigna, no la censan. Pero cuando se encuentra con otra variante que es claramente patogénica, es en donde viene ahí el tema. Entonces, esta es la importancia justo de los paneles de portadores, porque además nos permite ver cómo se están comportando estas variantes en las poblaciones y hacer ajustes necesarios como esta que tenemos aquí, que evidentemente por sí sola, per se, es una clasificación probablemente benigna, pero cuando tenemos en el otro alelo una variante, esto cambia y entonces se vuelve un alelo hipomorfo o un alelo con baja penetrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los que presenten ese genotipado van a presentar el albinismo oculocutáneo. Evidentemente, en población anglosajona es muchísimo más difícil poder diagnosticar un albinismo oculocutáneo con un fenotipo leve. De ahí que dicen que es muy importante que esto se pueda censar. ¿Qué se hizo con este paciente? Pues evidentemente lo vimos, dimos asesoramiento genético a la pareja y lo que se ofrece es un estudio preimplantacional, que es un PGT-M por sus siglas en inglés, de monogénico. Esto lo que nos permite justamente es entrar al preámbulo del siguiente estudio que nosotros podemos ofrecer y justamente este es el famoso PGT. El PGT o el diagnóstico genético preimplantacional es definido por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología como una prueba que se realiza para analizar el ADN de los embriones, ¿vale? Según el tipo de PGT que vayamos a ocupar, podemos tener diferentes variantes. El PGTA, que es para neuploidías, el PGT-SR, que es para arreglos estructurales de los cromosomas, el PGT-M, que este fue el que ofrecimos al paciente, que es de cuestiones monogénicas, y el PGT-P, que este es súper controversial porque este lo que nos da son riesgos poligénicos. Hoy por hoy estamos un poco obsesionados con transferir lo mejor de lo mejor. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo lo mejor de lo mejor es suficiente? ¿Vale? Porque esto que nos dice, lo primero nos arroja riesgos poligénicos con base en cambios de un solo nucleótido, que están solo validados en población europea, caucásica, judía, que no están validados en población mexicana. Y lo segundo es, nos va a dar un un ranking de cuál es el embrión euploide con menor riesgo poligénico y así se va uno tras otro, tras otro. Entonces, ¿hasta qué punto le metemos ruido? Imagínense a los papás que de por sí per se ya vienen con un estrés emocional súper importante porque sabemos que los temas de la reproducción en medicina es el segundo procedimiento más estresante después del cáncer y todavía les metemos el PGTP para transferir lo mejor de lo mejor. Pero si eso, lo mejor de lo mejor, no cumple las expectativas de los futuros padres, ¿qué vamos a hacer con esos embriones? O sea, aquí también ya entra un tema ético y biótico de se vale descartar embriones que en teoría son euploides por un PGTP que todavía no tenemos validado. Entonces, este es controversial. ¿Y qué objetivo tiene este estudio? Bueno, el objetivo que tiene el PGTA es maximizar las probabilidades de un nacimiento vivo por transferencia y minimizar los riesgos que se tienen de un embarazo clínico que tenga alguna alteración por aneuploidías o que tengan defectos congénitos. Es una prueba diseñada para la selección embrionaria. Desde aquí es súper importante que tengamos esto en cuenta, selección embrionaria. Lo que va a hacer es nos va a clasificar a los embriones en dos tipos, euploides y aneuploides. ¿Por qué? Porque sabemos que la aneuploidía es la causa de los abortos del primer trimestre en más del 50% de los embarazos. Ese es el objetivo. No es un estudio de salud fetal. Una vez que se hace PGTA, el abordaje prenatal y todo el seguimiento que se tiene que hacer no cambia por haber hecho PGTA, ¿vale? Por decir que tenemos un embrión euploide, no cambia esto. Entonces, el PGTA, ¿cuándo lo vamos a realizar? Bueno, hay indicaciones como muy claras, ¿no? Mujeres mayores de 35 años, porque sabemos que es evidentemente en este punto en donde la fertilidad decrece. Pérdida gestacional recurrente, porque puede estar involucrado algún cromosoma de alguno de los progenitores, fallo repetitivo de la implantación, portadores de trastornos genéticos, individuos con antecedentes familiares de anomalías cromosómicas o infertilidad masculina, porque sabemos que la infertilidad masculina, pues muchas veces se acompaña justamente de síndromes como síndrome de Klinefelter, que tienen alteraciones en el número de los cromosomas. Y mi pregunta aquí es,
Y si no tenemos ninguna de estas indicaciones, no hacemos PGTA. Este es un caso interesante que les traigo. Es una paciente donadora de óvulos, menor de 30 años. Al médico tratante lo manda para hacer PGTA, así que palomita para el médico tratante, y obtenemos este resultado. De 5 embriones, solamente tenemos un euploide, ¿vale? ¿Qué dos cosas interesantes nos deja ver esta diapositiva y este estudio que tenemos aquí? Lo primero, evidentemente, si bien que sabemos que pacientes femeninas de entre 20 a 30 años, más del 20% de sus óvulos van a ser aneuploides, lo primero que nos dice es que esto puede pasar, ¿vale? Que la proporción se vea elevada. Eso es lo primero que debemos de poner en cuenta, que debemos de tener en cuenta aquí. Y lo segundo es, este resultado nos dice la importancia que tienen los estudios genéticos en las pruebas, justamente en la optimización de la reproducción asistida. ¿Por qué? Porque evitamos el transferir, ya saben, ensayo y error, a ver si pega, no pegó, le pongo el otro. El estrés emocional que vas a poner a los pacientes, además seguramente va a ser subrogación de útero que vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces, esto es súper importante, saber que este resultado es tan valioso que nos dice que el embrión que se va a transferir es este que está aquí y que nos dice que estas cosas pasan, que nos dice que sí pasan. ¿Y por qué pasan? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué el óvulo tiende a la aneuploidía? Pues bueno, hay algo que nosotros sabemos y es el efecto que tiene la edad en la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. En hombres sabemos que la fertilidad baja a partir de los 40 años y en mujeres baja a partir de los 35 años. ¿Pero por qué pasa esto? En el óvulo hay que tener en cuenta que tiene una condición biológica muy particular. Nuestras células en general sufren apoptosis, hacen recambio y salen células nuevas. En el óvulo esto no pasa. En el óvulo se desarrolla a partir de la 6ª semana de gestación, las células germinales primordiales van a la cresta gonadal y ahí empiezan a desarrollar el óvulo y a partir de la 10ª semana de gestación empieza a entrar el óvulo en la primera división meiótica, desde la primera semana de gestación. De ahí al nacimiento tiene un arresto en el dictiótono, se arrestan los óvulos y de ahí vuelven a entrar al meiosis hasta la pubertad, como lo vemos aquí. Se vuelven a arrestar. Con cada ciclo menstrual continúa la meiosis 2 y esta no concluye su división hasta que es fertilizado. Evidentemente, imagínense si desde la 10ª semana de gestación esto ya se está formando y no hay un recambio en absolutamente nada, pues entonces evidentemente esto hace que el óvulo tienda a tener más aneuploidías. ¿Y por qué es esto? Una de las principales razones es que justamente tenemos unas estructuras proteicas que mantienen unidos a los cromosomas, que llamamos coecinas, que son estas que tenemos aquí, que hagan de cuenta que es como un clip o como una grapa que mantiene juntos a los cromosomas. Conforme avanza la edad, evidentemente, estas proteínas no sufren recambio, no salen nuevas proteínas, no. Conforme pasa la edad, evidentemente estas coecinas se van perdiendo. Y si se van perdiendo, puede llegar el punto que sea tanta la pérdida de las coecinas, que justamente, ¿qué pasa esto? Pues que los cromosomas se separan prematuramente. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente tengamos errores en el número de cromosomas, como lo vemos en la imagen de aquí abajo. Es decir, que no tengamos el número correcto, que no se genere el gameto haploide, ¿vale? No, el gameto haploide. Entonces, esta es una de las cuestiones que pasa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está así? Todavía no lo sabemos. Hay algunos evolucionistas que dicen que es un método anticonceptivo natural del ser humano porque somos el único mamífero que evidentemente nuestra descendencia está muchísimo tiempo con nosotros y no podríamos tener tanta fertilidad y cuidar a tantos hijos. Que sea cierto, no lo sé. Dato curioso, claro que sí. Y vean aquí, esta gráfica que tenemos es súper interesante porque nos deja ver algo que para nosotros los genetistas y los que nos dedicamos a la genética y la reproducción es algo que sabemos, y es que tenemos dos picos en donde hay mayor aneuploidía. Evidentemente el mayor es a partir de los 35 años. Vean, ya más o menos por aquí por los 40 años, casi el 80% de los óvulos son aneuploides.
Y el otro pico que es muchísimo menor es entre las pacientes de 20 a 30 años más o menos. ¿Y por qué se da este fenómeno? Este fenómeno simplemente se da por un tema estadístico, ya que en esta edad es la edad que hay mayor fertilidad. Entonces, a mayor fertilidad, pues evidentemente también es más probable que los óvulos sean aneuploides. Esa es la razón por la cual tenemos este pico en mujeres jóvenes. Y la otra razón por la que lo tenemos en mujeres más de edad más avanzada, evidentemente, es pues lo que venimos nosotros comentando. Ahora bien, este artículo es súper interesante porque lo que nos deja, lo que nos menciona es que también hay otros factores como la obesidad, que en el ratón y en la mujer sí se ha visto que se están relacionando con la neuploidía. Es decir, tener un índice de masa corporal aumentado sí fomenta la aneuploidía versus las pacientes que no lo tienen, porque hay que recordar que la obesidad es un estadio proinflamatorio y todos los estadios proinflamatorios generan radicales libres del oxígeno, que cambian todo el transcriptoma del óvulo, que no se recambia, que ya lo vimos. Entonces, si tenemos este estado proinflamatorio, evidentemente todas estas proteínas que tienen que estar, las coecinas, las heparinas, el uso mitótico, cuando se debe, todo esto se ve afectado evidentemente por las reacciones, por los radicales libres del oxígeno. Entonces, es algo muy interesante de cómo el óvulo va acompañado de la neuploidía y el por qué, si no importa la edad que tengamos, esta gráfica, vean cómo lo deja muy claro. Si alguien asiste a terapia, a reproducción asistida, es súper importante que evidentemente tenga un asesoramiento genético con un genetista que le explique alcances, limitaciones y cuál es el objetivo de este estudio, y evidentemente con esto los pacientes decidan si se quieren hacer o no este estudio. Es decir, yo no digo que el PGTA es para todos, pero yo lo que sí digo es que todo paciente y toda pareja que va a ciclos de reproducción asistida debe de pasar por una consulta con un especialista en genética en donde se les explique por qué este estudio es importante que se haga. Lo que no se vale es que nosotros lleguemos y digamos que porque es una mujer joven, no le vamos a hacer PGTA, porque nosotros lo estamos decidiendo nosotros, no lo está decidiendo el paciente. Nosotros somos lo que lo estamos decidiendo. Entonces, es importante que aprendamos también a respetar la autonomía de nuestros pacientes. Muy bien, ahora pasando a la etapa perinatal, ¿cuáles son los estudios que debemos de tener y por qué? Bueno, hay que tener clínicamente dos contextos súper importantes que en genética nosotros los tenemos en cuanto a reproducción, y el primero de ellos es en la infertilidad, que sabemos que hasta el 50% de las causas son reconocibles, y de estos aproximadamente un 5% la genética juega un rol importante. Entonces aquí es en donde nosotros también entramos. Y el otro son los defectos congénitos. Sabemos que de todos los niños que nacen, hasta el 3% de los pacientes o de los recién nacidos van a presentar un defecto congénito al nacimiento. Y vean nada más, del 10 al 15% es por cuestiones cromosómicas, y del 1 al 10% se debe a enfermedades monogénicas. Es decir, si sumamos los máximos, tenemos hasta un 25% de pacientes que nacen con defectos congénitos que la causa lo explica la genética, ¿vale? Muy bien. Abriendo con esto es el cariotipo, que fue por muchos años, hasta 20 años atrás, la piedra angular del diagnóstico prenatal. Era lo que se hacía. Era lo que teníamos porque daba muchos beneficios, ¿vale? Se consideraba el estándar de oro, el gold estándar, el cariotipo era para tener los diagnósticos prenatales. Hoy en día, ya en el 2025, se considera esta citogenética convencional, que es un estudio poco eficiente y de bajo rendimiento. Ojo, no quiere decir que no se haga, y ahorita vamos a ver los contextos. Pero evidentemente el cariotipo pasó de estar aquí a estar acá, ¿vale? En donde ya evidentemente toda esta piedra angular se vuelve la biología molecular y los estudios moleculares, y el cariotipo lo guardamos para ciertas indicaciones. Bueno, hay que recordar que el cariotipo, evidentemente, pues es justamente nos permite ver el número y la estructura de los cromosomas bajo un microscopio, con tinciones especiales que nos permite identificar, pues, cuáles van a ser cada uno de los cromosomas. Así es como se ve un cariotipo ya ordenado. Es muy difícil hacerlo. Yo en mi época de residente nunca tuve tanto éxito como los citogenetistas, porque evidentemente aquí se ve todo muy claro, pero cuando los ves al microscopio, parecen gusanos sin forma. Tienen una resolución pues de 5 a 10 megabases, que en el contexto molecular es un exema de lesión
multiplicación muy grande para que se vea. Y cuando los haces de alta resolución alcanzas de 3 a 5 megabases, dependiendo un poquito, pues de la experiencia del ojo del citogenetista. La indicación es para alteraciones numéricas y yo diría que más que numéricas, hoy en día ya es más para las alteraciones estructurales balanceadas y ahorita vamos a ver por qué. Evidentemente en Nanolab en el 2015 lo que hicimos fue participar en un estudio con el Instituto Pasteur de Francia y lo que se hizo fue comparar en aquella tecnología, en aquel entonces que fue en el 2015, una tecnología que se conocía como back-on-beans contra el cariotipo. Y entonces veamos justo estas comparaciones. El cariotipo necesita que sea cultivado y hasta el 50% de los cariotipos y los cultivos no crecen. ¿Qué significa esto? Que te habla el citogenetista y te dice, doctor, necesito una nueva muestra porque el cariotipo no creció. Los resultados finales con esta tecnología estaban hasta en 48 horas. El cariotipo, dependiendo de muchos factores, podía estar entre 20 días a un mes. La interpretación, como les dije, en el cariotipo está todavía condicionada por el ojo del citogenetista. Entre mayor experiencia tenga, pues evidentemente va a ser muchísimo más la pericia que tenga. Versus ya la cuestión molecular que sí tiene un software amigable, intuitivo para la interpretación. En aquel momento, esta tecnología era el high throughput, que quiere decir que es una tecnología de alto rendimiento. Evidentemente hoy 2025 esta tecnología ya no existe, ya hay otras tecnologías de mayor rendimiento que vamos a ver ahorita. Y vean, los problemas técnicos, pues en el cariotipo puede ser todos los que se les imaginen y evidentemente en los moleculares pues puede ser muy raro la extracción del DNA o contaminación materna, que eso es algo que está súper documentado en todos los estudios prenatales. Nos permitía ver, obviamente, alteraciones estructurales y numéricas y lo mismo nos permite ver el back-on-beans. Pero ven, aquí es súper bueno que nos permite ver mosaicos del 15 a 20%, en donde evidentemente el cariotipo sí los ve, pero depende de, si tú estás sospechando un mosaico, le tienes que decir al citogenetista, cuenta más células y cuenta más células. Y entre más células lo pongas a contar, más tiempo te va a tardar este estudio. ¿Y cuál fue la conclusión a la que se llegó en ese momento? Pues que evidentemente costo-beneficio y costo-eficiencia, pues las tecnologías moleculares ya en el 2015 se estaba demostrando que iban por sobre el cariotipo. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí les pongo citogenética versus citogenómica. Y acá les pongo citogenética y citogenómica. Lo que les comento, el cariotipo no va a desaparecer, al menos no por ahora, pero sus indicaciones sí ya están muy restringidas. Este es un caso que nos llegó a Nanolab de líquido amniótico por una paciente que en el ultrasonido le encontraron diversas alteraciones estructurales. Hacemos el cariotipo molecular mediante NGS. Evidentemente nosotros migramos la tecnología anterior a la secuenciación de próxima generación con la plataforma Thermo Fisher. ¿Y qué encontramos? Vean esto que está aquí. Encontramos una duplicación del cromosoma 12 en el brazo largo, en las regiones que les muestro aquí. Y así es como se ve. Se los pongo porque vean toda la información y porque les decimos que son de alto rendimiento. Evidentemente de este lado tenemos un cariograma en donde nos vemos todos los cromosomas. Aquí nos está diciendo en dónde está la alteración y de dónde a dónde va. Aquí tenemos una gráfica que es semi-cuantitativa, en el cual en el eje de las X tenemos los cromosomas y en el eje de la Y tenemos las dosis. Aquí en medio la dosis es 2. Hay que recordar que normalmente, o lo normal que debe ocurrir es que tengamos 2 cromosomas, 23 cromosomas en par. Entonces, si ven, los puntitos van confluyendo hacia en medio. Ningún cariotipo molecular va a estar con los puntos perfectamente en esta línea amarilla, pero entre más hacia el centro converjan es mejor. Y vean lo que se observa aquí. Aquí se ve justamente la alteración estructural que tiene del cromosoma 12. Se ve perfecto porque vemos aquí el cromosoma 12 y vemos cómo en la flecha roja esto se va arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí está la alteración estructural del cromosoma 12. Este tipo de alteraciones depende de quién lo haya o quién fuera a leer ese cariotipo, por el tamaño que tenía, iba a ser si se detectaba o no se detectaba, con lo que retrasábamos diagnósticos certeros. ¿Qué fue lo que se hizo con esta paciente?
Evidentemente, cuando nosotros encontramos una alteración estructural en un cariotipo de algún paciente pediátrico, lo que tenemos que hacer es descartar que los padres no sean portadores de una alteración cromosómica balanceada que esté generando que estos trastornos sean recurrentes. Entonces, lo que hicimos fue, dado el hallazgo, recomendamos realizar cariotipo bandas GTG. Aquí sí, un cariotipo convencional, bandas GTG, en ambos miembros de la pareja, con el objetivo de descartar la presencia de un reordenamiento cromosómico balanceado. ¿Qué quiere decir esto? Que el 12 se haya ido y se pegó con el 15, pero que ni uno ni otro perdieron material, simplemente intercambiaron. Le dijeron, toma, yo te paso mi material, toma, yo te paso mi material. Este tipo de rearreglos cromosómicos balanceados no los podemos ver todavía con técnicas moleculares. ¿Qué hacemos en estos casos? Indicar un cariotipo. Por eso sigue siendo útil y sigue siendo importante que nosotros sepamos que todavía existe y cuándo lo vamos a ocupar. ¿Cuándo? En este tipo de contextos. Este es otro estudio que nos llegó por un NIPT o un DNA fetal libre en sangre materna con riesgo alto para trisomía 21. Nos llegó y el resultado estuvo aproximadamente en 5 días a partir de que entró la muestra y evidentemente pues sí, lo que logramos fue también identificar la trisomía 21 en el paciente. Otro estudio que es muy bueno, que es controversial, pero que creo que en México tiene un muy buen rendimiento, son las trombofilias hereditarias. ¿Y por qué digo que es controversial? Porque si nosotros nos metemos a buscar bibliografía en bibliografía internacional, vamos a encontrar diversos resultados, en donde algunos recomiendan, otros no recomiendan que se hagan las trombofilias hereditarias. Lo que sí sabemos es que evidentemente cuando tenemos variantes de un solo nucleótido o SNPs en genes implicados en la coagulación, ya sea en la vía intrínseca, en la extrínseca o en la fibrinolisis, pues lo que se va a hacer es va a haber una disrupción en esta homeostasis que puede tener como consecuencias que se genere o se favorezca la coagulabilidad o se haga un decremento en la fibrinólisis. ¿Y por qué estos resultados son tan contradictorios? Pues porque evidentemente son de diversas poblaciones y eso es súper importante ponerlo sobre la mesa. Y entonces, ¿qué hay? Hoy por hoy en México, yo les puedo decir que todos los que se dedican a la reproducción en el contexto de la pérdida gestacional recurrente indican trombofilias. Y les puedo decir que se los aplaudo, porque en población mexicana sí está teniendo un muy buen rendimiento diagnóstico, un muy buen rendimiento terapéutico. ¿Por qué? Miren, ¿qué hay de las trombofilias en México? En México se presentó este cartel en la MMR en este año, en donde lo que hicieron fueron, es un estudio retrospectivo de 105 pacientes mexicanas con diagnóstico de trombofilia hereditaria. Estos paneles evidentemente fueron procesados por Nanolab, en donde pues tenemos optimizado para la población mexicana este estudio. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos y lo que están encontrando? Que sí empieza a ver, todos estos que tenemos aquí son factores de riesgo, que sí hay una correlación entre los SNPs que se están viendo y el factor de riesgo para trombofilia, ¿vale? Sobre todo para el angiotensinógeno, para el factor 7 y para el fibrinógeno. Sí están encontrando una relación e hicieron con dos tipos de biobancos. ¿Qué vamos a hacer hoy por hoy? Nanolab, al ser el laboratorio de reproducción más importante del país, contactamos a los que están publicando este estudio y lo que vamos a hacer justamente es ampliar este estudio a una N aproximada de casi 1000 muestras, con el objetivo de saber si esto se replica y ver cómo se están comportando estos SNPs en la población mexicana, evidentemente, para poder personalizar aún más este tipo de estudios con base en nuestra etnia. Como lo vimos un poquito con el panel de portadores, que decía que hay que tomar en cuenta la etnia. Bueno, pues las trombofilias no son ajenas también a eso, y es lo que vamos a hacer, y estarán por ahí pendientes de esta publicación que llegamos a hacer, ya la estamos trabajando, y en este mismo congreso se presentó otro estudio súper interesante, en el cual por parte de hematología se les da tratamiento a estos pacientes
y les va muy bien, les va muy bien. Entonces estamos viendo que en la población mexicana esto sí se está replicando y es muy importante que lo pongamos sobre la mesa porque muchas veces creemos que evidentemente como la evidencia es contradictoria, pues no sabemos hacia dónde nos vamos a ir, hacia dónde nos vamos a ir nosotros jalando, ¿no? Si lo hacemos, no lo hacemos, bueno, hoy por hoy la evidencia nos está diciendo que en México hay que hacer las trombofilias hereditarias. Un estudio que en lo personal creo yo que es parte de la canasta básica de toda mujer embarazada es el DNA fetal libre en sangre materna. El DNA fetal libre en sangre materna fue escrito en 1997 por el doctor Denislo, en donde él tomó el principio de la biopsia líquida de oncología, en donde ya se había detectado DNA de los tumores en sangre de los pacientes, y él dijo, ¿y si lo hago con mujeres embarazadas, qué pasaría? Y lo que hizo justamente fue secuenciar el cromosoma Y en mujeres embarazadas y, oh sorpresa, tuvo éxito. ¿Por qué tuvo éxito? Pues porque hay que recordar que el principio de la NIPT es justamente que las células de la placenta, cuando sufren apoptosis, vierten su contenido al torrente sanguíneo de la madre y dentro de ellos, pues también el DNA fetal se ve ahí en el contenido se va en el contenido de la sangre materna. Esto que nos permite justamente pues que podamos nosotros, a través de un piquete muy básico, poder recuperar ese DNA y tamizar para las enfermedades más comunes cromosómicas, 13, 18, 21 y los cromosomas sexuales. Pero ¿qué onda con el NIPT? Bueno, desde el 2019 se empezó a ver qué de bien podíamos tener con el NIPT. Hicieron este estudio que vemos aquí. Y justamente lo que hicieron es tratar de ver el impacto, el costo-beneficio que tiene el NIPT por sobre los demás tamizajes, los tamizajes tradicionales. Y lo que encontraron ellos, esto fue un estudio europeo, es que había evidentemente mayor detección de las trisomías, un 99% versus un 88% que tuvo los tamizajes tradicionales. Tuvieron hasta 92% menos métodos invasivos debido a los falsos positivos y evidentemente tenían 40 casos menos de aborto por complicaciones por métodos invasivos al año y pues al final que se dieron cuenta que evidentemente todo esto hace costo-beneficio pues muy redituable el NIPT. Ahora bien, en el 2023 el Colegio Americano de Genética hizo lo propio e hizo una revisión sistemática muy amplia para ver si realmente el NIPT tenía este rendimiento. ¿Y qué encontró? Que para trisomía 21 tiene un 98% de detección con falsos positivos de apenas el 0.04% versus los tamizajes tradicionales y este tamizaje estamos contemplando el tamizaje combinado del primer trimestre de 78 hasta el 82% con hasta un 5% de falsos positivos. Desde aquí ya estamos viendo, ¿no? Que evidentemente pues hay una diferencia importante. Para trisomía 18, lo mismo, 98.8% de detección, con una tasa muy bajita de falsos positivos, que es del 0.07%, y en los tamizajes tradicionales un 75% de detección. Para la trisomía 13, que sabemos que el rendimiento en todos los tamizajes va decreciendo porque evidentemente están más enfocados a trisomía 21, un 92.8% de detección con falsos positivos similares a trisomía 21, cuando otros tamizajes llegan al 44%, que tenemos que es no invasivo y evidentemente este puede llevar sí procedimientos invasivos innecesarios por los falsos positivos. ¿Qué ventaja tiene también? Es que este lo podemos hacer a partir de la 10ª semana en cualquier momento. A partir de la 10ª semana se pueden tomar. Este debe ser a partir de la 12ª semana y evidentemente dependiendo del tamiz que se vaya a hacer es el tiempo que también nos va a llevar para que nosotros podamos tener un resultado del riesgo. ¿Qué llevó esta publicación? Pues que justamente en esta publicación la sociedad americana dijera que evidentemente el NIPT o el DNA fetal libre en sangre materna lo recomienda por sobre todos los demás tamizajes para todas las embarazadas con embarazos simples, para 13, 18 y 21. Adicionalmente, también dice que en embarazos de gemelos y para cromosomas sexuales, ¿vale? Para detectar síndrome de Turner y Klinefelter. Y lo que más llamó la atención es que evidentemente también dijeron que recomiendan el DNA fetal en sangre materna para el tamizaje de 22Q11.
El 22,11 hay que recordar que es el síndrome por microdeleción más común en el ser humano. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos actualmente. Es por eso que yo digo que el NIPT o el DNA fetal en sangre materna es canasta básica para todas las mujeres embarazadas. Huevos, leche, tortillas, DNA fetal libre en sangre materna. No hay de otra, porque la evidencia nos lo está demostrando, que evidentemente, y esto es 2023, no ha habido más actualizaciones, pero esto es 2023. Aquí ya teníamos las microdeleciones por 22q11. Yo les voy a compartir la experiencia que tenemos en Nano. En NanoLab hemos tenido por ahí unas duplicaciones o lesiones medio raras de riesgo alto en unos NIPTs que cuando hacemos el confirmatorio mediante el cariotipo molecular de NGS, las estamos confirmando. Sí se están confirmando. Hemos tenido del 9, duplicación del 9, hemos tenido de lesiones del 15, hemos tenido muchas que sí las llegamos a confirmar. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Entonces, ¿es el mejor tamizaje o es la mejor herramienta para tamizar? Yo les puedo decir que sí, porque también lastimosamente tengo casos en donde me llegan pacientes que se hicieron su tamiz combinado el primer trimestre, hicieron todo su control prenatal, siempre tuvieron los riesgos bajos y yo sorpresa, cuando nacen el pediatra me los refiere porque tienen criterios de Hall para síndrome de Down. Los reviso, les tomamos el cariotipo y salen con síndrome de Down. Sí he tenido los casos, este año deben de ser como 2 o 3 casos, que ojo, para haber hecho un tamizaje 2 o 3 casos, no es nada bajo. Entonces, sí es el mejor tamizaje, si a mí me lo preguntan, la mejor manera de tamizar, por supuesto, el DNA fetal libre en sangre materna. Ahora pasemos a algo súper interesante que es la secuenciación de próxima generación o la famosa NGS. ¿Por qué todo el mundo estamos volteando a esta tecnología? ¿Por qué todo el mundo la estamos haciendo? Pues evidentemente por la robustez. Es una técnica muy robusta, es una técnica que nos permite tener alcances súper importantes por el mismo fundamento de esta tecnología, en la que ¿qué se hace? Se toma el ADN del paciente, se corta básicamente para que se pueda preparar para que se meta justamente al secuenciador y que nos permite leer la misma posición genómica muchas veces. En nuestros reportes del NGS de cariotipo molecular mediante NGS tenemos lecturas de hasta 100,000. ¿Qué quiere decir eso? Que 100,000 veces el equipo vio esa posición genómica y nos dice 100,000 veces que sí hay una deleción o que sí hay una duplicación. ¿Qué otra cosa es importante? Que tenemos la cobertura. La cobertura es justamente a lo ancho que también está cubierto tu genoma de referencia, tu genoma. Entonces, es por eso que todos estamos viendo o volteando a ver hacia el NGS, por la robustez que tiene y la versatilidad. Como ya vieron, podemos hacer un cariotipo molecular o bien podemos hacer otros estudios como estudiar mutaciones puntuales en genes para enfermedades monogénicas. Ahora, dentro del NGS para enfermedades monogénicas, lo que hoy se recomienda y lo más robusto que hay, y ya muchas sociedades lo recomiendan que sea de primera instancia, es el exoma. Hay que recordar que todo nuestro genoma representaría este pastel que tenemos aquí. Los exones, que son las regiones codificantes de nuestro ADN, representan el 1% de toda nuestra información genética. Todo lo demás son secuencias reguladoras, intrones y cosas que todavía no sabemos bien por qué están ahí o cuál es la función que tiene. Entonces, ¿qué hace el exoma? Pues evidentemente secuenciar todas las regiones exónicas, como lo ven aquí. Si se dan cuenta, aquí estamos secuenciando exón, exón y el intrón no se secuencia. Ahora, ¿qué hay del exoma y el tema prenatal? Pues bueno, en cuanto al tema prenatal, el exoma tiene indicaciones como muy precisas, sobre todo en fetos con anomalías estructurales y estudios que sean cariotipo microarreglos, cariotipo molecular, normales. Es decir, ya les vimos, a lo mejor tienen una translucencia nucal aumentada, les hicimos el cariotipo molecular, salió negativo. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que sigue, un exoma. ¿Por qué? Porque hay unas enfermedades que conocemos como rasopatías, que son mutaciones en los genes de la vía RAS, que es frecuente y que uno de sus datos prenatales justamente es la translucencia nucal aumentada. Otra indicación es la historia familiar y o presentación prenatal sugestiva de una enfermedad monogénica.
En esta tablita podemos ver el rendimiento diagnóstico que tiene el exoma dependiendo un poco las alteraciones que nosotros podamos ver, desde riñón poliquístico, displasia esquelética, anomalías recurrentes, y vamos viendo que, pues la verdad, el rendimiento diagnóstico no es nada malo, o sea, 53% en displasias esqueléticas, anomalías recurrentes hasta un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que es un estudio que está teniendo un muy buen rendimiento diagnóstico. Este es un caso muy interesante que tuvimos este año y es un líquido amniótico que nos llegó por un feto con displasia esquelética con criterios de letalidad. Nos llega a nosotros este estudio. Al analizarlo encontramos una variante patogénica en el gen COL1A2. Este gen está relacionado con osteogénesis imperfecta de diversa manifestación clínica, dentro de los cuales lo más importante es la letalidad perinatal. Evidentemente, ¿qué nos permitió esto? Asesorar a la paciente justamente de cuál era lo siguiente, y al ser una enfermedad tan letal y ser de herencia autosómica dominante, es decir, que solamente uno de los genes debe estar alterado para que se presente la enfermedad, también nos permitió saber que evidentemente esto podría ser algo de nuevo, es decir, una mutación que se generó en ese esperma o en ese óvulo, o bien que podría haber algo que llamamos como mosaicismo gonadal. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en el óvulo o el esperma tenemos algunos que tienen la mutación y otros que no. Evidentemente, lo que sí sabemos es que los padres no son portadores. Para descartar que los padres no sean portadores, se les hace una secuenciación Sanger, pero evidentemente también la clínica nos va guiando hacia dónde podemos llevar a estos pacientes. Entonces, se les brinda el asesoramiento genético y esto impacta muchísimo en los eventos futuros reproductivos que tengan estos pacientes, porque evidentemente si no tienen este estudio van a decir, mi hijo nació con una alteración que no supe cuál es y se murió. Y entonces a lo mejor dicen, yo ya no quiero tener hijos porque es válido después de vivir una experiencia así, pero cuando tú tienes herramientas como estas, les puedes dar nombre y apellido a las cosas y puedes apoyar a los pacientes y llevarlos de la mano en este camino que debe ser muy difícil vivir estar bajo una enfermedad genética, pero si les puedes dar tú esta información, yo creo que es valiosísima. Entonces, es importante que también hagamos exomas prenatales, que si estamos sospechando, si ya descartamos lo más común, evidentemente mediante otras técnicas y no tenemos rendimiento diagnóstico, voltear a ver esto, porque tenemos estos resultados y estos resultados de verdad que son oro molido para los pacientes. Ahora, este es otro estudio que realizamos a un paciente por infertilidad. Era una pareja que estaba en protocolo de diagnóstico por infertilidad. Básicamente tenían todo cubierto y de genética lo que tenían era un cariotipo, ambos cariotipos normales. Me los refieren a mi consulta. Yo, al hacer la historia clínica y entre todo lo que estoy viendo, pues me llama la atención que es lo que tenía. Él tenía astenosospermia. Ella no tenía mayores temas. Entonces le dije que comenzáramos en él, que hiciéramos un estudio de NGS, porque evidentemente hay genes en los cuales se han relacionado con diferentes fallas espermáticas. Hacemos el NGS y encontramos este gen, CATIP, en estado homocigoto. ¿Qué quiere decir? Que las dos copias están alteradas. Este gen es un gen que es importantísimo para la dimerización de los polímeros de actina. Y si no se dimerizan, no se forma el flagelo correctamente del espermatozoide. Y aquí encontramos justamente la causa de esa infertilidad. Evidentemente lo mismo, lo llevamos a asesoramiento genético, le dimos pues todas las opciones reproductivas que él tenía, evidentemente desde que hiciéramos una extracción testicular del esperma, lo cual nos llevaba a hacer un ICSI y posteriormente también descartar que al ser él homocigoto, teníamos que descartar que su pareja no fuera portadora de una variante para esto. ¿Por qué? Porque todos los embriones que iban a salir de él iban a ser portadores sí o sí, porque tiene dos copias y las dos copias están alteradas, las dos tienen mutación. Entonces, vean toda la información que nos da este pequeño recuadrito. Evidentemente también puede ser donador de gametos, entre otras adopciones, hay que dar todas las técnicas que puedan ser y evidentemente el paciente pues al final es el que termina decidiendo. Ahora, ¿qué hay de la fertilidad y la oncología? Y me gustaría cerrar con este tema porque me parece que es algo de lo que poco se habla. Hace poco tuve la oportunidad de dar un webinar justamente con nuestro colaborador Thermo Fisher, en donde hablamos de la preservación de la fertilidad en el paciente oncológico. Y algo que me topé cuando estaba haciendo esta presentación fue un artículo súper interesante.
Y es un artículo que se hizo en Estados Unidos, una clínica de aproximadamente 500 pacientes que habían sobrevivido al cáncer, y les preguntaban, bueno, ahora que ya eres libre de enfermedad, ¿qué onda con tu vida? O sea, ¿qué vas a hacer? Y esta fue la respuesta más común: tener un hijo. A mí me sorprendió, tener un hijo. Entonces, aquí es en donde los estudios moleculares juegan un rol súper importante. ¿Por qué? Bueno, lo más importante que debemos de saber es que el cáncer va en aumento y se debe a dos fenómenos interesantes. El primero de ellos es que evidentemente la tecnología y cómo lo diagnosticamos está avanzando, y lo segundo de ello es que pues también la esperanza de vida pues se está incrementando en general en las poblaciones. Este fenómeno pues ha generado que el cáncer vaya en aumento. Y vean, en el 2020 tenían entre 0 a 44 años los pacientes que diagnosticábamos con cáncer. Y este dato es abrumador. Del 40 al 80% va a tener infertilidad post-tratamiento. Evidentemente yo sé, y todos sabemos, que para los temas oncológicos lo más importante es preservar la vida y la remisión de la enfermedad. Eso nos queda muy claro. Eso no significa que no debamos de tomar un abordaje integral en los pacientes, ¿vale? Entonces, hasta 80% va a tener, es un dato abrumador. Y entonces, la genética aquí, ¿cómo tiene una implicación? Tiene una implicación en dos rubros súper importantes. El cáncer hay que recordar que lo podemos dividir en somático y hereditario. El somático es en donde las mutaciones solo se encuentran en el tejido en donde se desarrolló el cáncer y no más. Y el hereditario es en donde se nace con una mutación en genes relacionados con el crecimiento y con la reparación del ADN, y entonces estas personas tienen un riesgo aumentado para presentar cáncer en su vida. Dependiendo del gen es el riesgo y a qué cánceres, como lo que le pasó a Angelina Jolie. Angelina Jolie tuvo un cáncer, tuvo una mutación en uno de los genes BRCA. En 2012, 2013, por ahí así, ella sale y dice, tengo una mutación, significa esto y pasa esto. Y ese efecto en la oncogenética lo conocemos como el efecto Angelina Jolie. Es un efecto muy interesante que me gustaría que se siguiera replicando. ¿Por qué? Porque gracias a eso se dio más visualización y se empezó a hacer más concientización de la importancia de los estudios genéticos en diversos pacientes. Entonces, en cuanto a la medicina personalizada o el cáncer somático, evidentemente hay mucho que podemos hacer. Sabemos que pues evidentemente el tener a pacientes bajo quimio o radioterapias pues va a tener grandes efectos secundarios. Dentro de ellos pues evidentemente es la gonadotoxicidad. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la parte genética? Podemos hacer estudios dirigidos al tumor y en el cual nos van a decir cuáles son las alteraciones o cuáles son las mutaciones y en qué genes tiene, ya que están relacionados, con lo cual podemos tomar mejores decisiones, y a lo mejor en un cáncer que la primera línea sea X medicamento, no se lo vamos a dar a ese paciente porque tiene mutaciones que lo van a hacer resistente. Y entonces lo mismo, dejamos el ensayo, error y personalizamos. Personalizamos todos los tratamientos. ¿Por qué? Porque evidentemente nos permite tratamientos más precisos, mejores resultados, reducción de efectos secundarios y evidentemente pues la optimización de los recursos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, yo tuve una paciente hace poco, es una familia que me llegan porque tienen diversos antecedentes de cáncer de mama y cáncer de ovario. Tenían mamá, tías y primas por diferentes cánceres de mama y de ovario. Cuando yo hablo con las pacientes, evidentemente les hago la historia clínica y demás, y veo que evidentemente tienen criterios para hacerles un estudio de cáncer hereditario, en el cual pues nosotros tenemos este estudio, TruOncoTest, que es un estudio de 102 genes, en los cuales tenemos los genes representados, o los que se sugieren que se tengan con base al National Comprehensive Cancer Network. Les hago el estudio y tengo este resultado en una de las pacientes. Tiene una mutación en RAD51C, patogénica. ¿Qué hace esto? Que tiene un mayor riesgo para cáncer de mama y para cáncer de ovario. Pero no solo eso, la ventaja de esto es que nos permiten dos estrategias terapéuticas interesantes. La primera de ellos son entrar a tamizajes especiales en los cuales, pues bueno, dependiendo del gen, en este gen que es RAD51 está más relacionado con cáncer de ovario, más que con cáncer de mama. Entonces nos permite saber qué vamos a hacer para ir tamizando adecuadamente ese cáncer de ovario. Y lo segundo, nos permite implementar algo que conocemos como cirugías reductoras de riesgo. En este caso es la salpingo o forectomía bilateral a partir de los 45 años. Pero no solo es eso. Nosotros vamos a estar tamizando a esta paciente para cáncer de ovario y no sabemos si en algún punto va a desarrollar cáncer de ovario. ¿Qué tenemos que preguntarle
en algún momento de las consultas, no tiene que ser una primera consulta cuando entregas el resultado, cómo va, o sea, si ella quiere tener hijos, cómo, qué es lo que desea, ¿por qué? Porque evidentemente si su deseo genésico existe, necesitamos preservar la fertilidad de estos pacientes, porque sabemos que en algún punto vamos a tener que llegar a quitar los ovarios o bien puede desarrollar alguna alteración o algún cáncer en el ovario. Sobre todo estos serosos papilares de alto grado se relacionan con cánceres hereditarios. Y justamente aquí, pues evidentemente hay que ver cuáles son de las estrategias que pues nuestros colegas biólogos de la reproducción aquí son los que llevan la batuta y saben cuáles se van a ofrecer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer genética y genómica en nuestra vida diaria como médicos y más en la reproducción? Pues evidentemente que tenemos diagnósticos más precisos y más tempranos. Nos permiten informar a nuestros pacientes de las opciones reproductivas que ellos tienen para que tomen decisiones informadas. Favorecen los tratamientos personalizados en ginecología y sobre todo en oncología. Contribuye a la prevención de enfermedades hereditarias y también a la detección de cánceres ginecológicos o cánceres que estén relacionados con cánceres hereditarios. Hay un estudio en donde dice que cuando tú detectas a una paciente con una variante patogénica que todavía no desarrolló el cáncer, con todas las medidas que yo les he comentado que podemos hacer de tamizaje y cirugías reductoras de riesgo, podemos alargar el pronóstico de vida de esa paciente hasta 20-25 años, lo cual que yo creo que no es nada despreciable. Y evidentemente también reduce los procedimientos invasivos innecesarios en el caso del NIPT versus los tamizajes convencionales. Estos son todos los beneficios que se tienen al hacer esta medicina personalizada. Y ya para finalizar, lo único que me gustaría es justamente enseñarles este pequeño robot que tenemos en Nanolab, que nos llena de mucho orgullo de nuestro colaborador Thermo Fisher, en el cual evidentemente nuestros procesos y muchos de los estudios que hacemos nosotros, que les acabo de mostrar, van en este robotcito. ¿Le podemos dar play? Muchas gracias a todos y si tienen alguna duda, con todo gusto las podemos responder.